Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 13. Vamos a leerlo de forma alterna. Yo inicio el verso 1, ustedes el verso 2, sucesivamente hasta que todos leamos el versículo 13. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en iniquidad. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Todos? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Solo era hasta el versículo 12. Tomen su lugar. La Iglesia Evangélica Cielos Abiertos, que se encuentra en la ciudad de Tenerife, en España, celebró su fin de año 2023 de una manera muy singular. Y dicen por ahí que una imagen dice más que 1000 palabras. Ahí van a ver ustedes cómo lo celebraron. Bueno, la forma en cómo ellos celebraron este fin de año llamó mucha la atención en muchos de los círculos cristianos, siendo las reacciones en su gran mayoría negativas. Una integrante de la iglesia, la que subió el video, subió otro video tratando de explicar por qué es que su iglesia festejó de esta manera. Y voy a citar textualmente algo de lo que dijo. A mí en la realidad no me sorprende que un montón de personas no estén de acuerdo, porque yo sé que hay muchas iglesias que viven en religiosidad, y bueno, normal. O sea, que cada quien vive el evangelio como tiene un entendimiento, porque cada uno tiene un nivel distinto de revelación. Tal vez dijo otras cosas de las que no me acuerdo y no me interesa. Pero lo que me parece es que esta autojustificación la hizo quedar peor que haber ventilado lo que hizo su iglesia. Porque yo quiero retomar sus palabras, sus propias palabras, que dicen: cada uno vive el evangelio como tiene un entendimiento. Y yo pregunto, ¿es así? ¿La vida en Cristo se vive de acuerdo a lo que uno entiende, a lo que uno se imagina? Es decir, ¿hay heterogeneidad de opiniones en cómo debemos conducirnos en Cristo? Yo creo que no. La nueva vida en Cristo no se vive de esta manera a como yo la entienda, sino en base a la iluminación que Él nos da día con día a través de la Escritura, a través de su palabra. Eso mismo, casi lo mismo de lo que dice esta mujer, es lo que creían los creyentes en la ciudad de Corintios, que conducir la vida en Cristo es de acuerdo a las ideas particulares, individuales y personales de cada quien, según sus deseos y sus pasiones, y no de acuerdo a una regla establecida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo conoce a la iglesia porque participó en la fundación de esta durante su segundo viaje misionero.
Estuvo ahí trabajando por 18 meses, enseñándole los fundamentos de la fe en Cristo. Cuando se fue de ahí, Pablo se estableció en la ciudad de Éfeso. Y estando en Éfeso, le llegaron noticias de la iglesia de Corintio, en el que habían surgido muchos problemas al interior de la iglesia, relacionados con muchos temas en particular. Por ejemplo, la libertad en Cristo. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? También aspectos relacionados con la moralidad sexual, porque hay que entender que la iglesia en Corintio estaba sumergida en una sociedad de autogratificación y altamente erotizada. Y esto incidía, hermanos, en la manera de pensar de muchos creyentes. Pablo decide escribir una carta para resolver ese asunto. Sin embargo, nosotros ya no conocemos el contenido de esa carta porque se perdió para nosotros. Esa sería estrictamente la primera carta a los Corintios que se perdió. Pero no se resolvió mucho. Los problemas continuaron y la iglesia en Corintio experimentó de pronto un espíritu sectarista, es decir, se empezaron a dividir entre ellos, lo cual los conllevaba a tener facciones rivales. Yo soy de Apolos, tú eres de Pablo, tú eres de Pedro y algunos más de Jesús. Otros más ya estaban franca, abierta y descaradamente inmersos en una conducta inmoral. Por eso Pablo decide escribir una segunda carta, esta que tenemos, para ayudarles, para dirigirlos a resolver sus problemas de conducta. Una de las conductas que el apóstol quiere que los creyentes corrijan es ese sentimiento de impunidad ante el pecado. Yo puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada, porque al final de todo soy hijo de Dios y soy salvo. Hacen alarde de su fe y de la libertad que Cristo les dio, pero que se traduce en una excesiva confianza. A ver, quítenme la salvación, a ver, díganme que no soy hijo de Dios. Ellos creían en su fuero interno que podían pecar descaradamente y que nada les pasaría por el solo hecho de ser seguidores de Cristo. La iglesia de Corinto, en su mayoría, era una población gentil, es decir, no tenían antecedentes hebreos. Y como dije hace un momento, la sociedad en la que está inmersa incidía en su forma de pensar. Estaban muy influenciados por la filosofía de los griegos, en la cual ellos decían lo que es ideal, lo que es santo y lo que es perfecto no es el mundo material, sino el mundo de los pensamientos, el de las ideas, el espíritu, mientras que el cuerpo, lo físico, lo material, lo palpable, es corruptible e imperfecto. De tal manera que yo puedo ser puro, santo e irreprensible en mi interior, aunque con mi cuerpo yo sea un cochino, aunque yo sea un corrupto, aunque yo sea malo. Por eso, en el pensamiento griego, que todavía hoy nos influye, muchos piensan que el cuerpo es la prisión del alma, y cuando la persona muere, es liberada del tormento de un cuerpo imperfecto, y por eso la gente dice vuela alto, porque está siendo libre del mal. Pero esto no es así, hermanos, no es así. A Dios le importa mi pensamiento, le importan mis sentimientos, le importa mi espíritu, pero también le importa mi cuerpo, porque lo que yo haga con Él es el reflejo de lo que traigo dentro. Pablo les advierte que pecar de esta manera sí tiene graves consecuencias.
Y comienza el capítulo 10, o lo que para nosotros es el capítulo 10, diciéndoles: no deben ignorar lo que le sucedió a sus antepasados, al pueblo de Israel, quienes también, por tener un exceso de confianza, lo perdieron todo. Versículo 5. Aún cuando lo tenían todo. Este pueblo nos va diciendo en los primeros 4 versículos que fue liberado a través de Dios de Egipto, que atravesaron el mar y estando bajo una nube protectora, y era Dios quien los cuidaba. Versículo 1. Ese es un gran privilegio que ningún otro pueblo en la tierra ni en la historia ha tenido jamás. Estar sumergidos en una nube y en el mar, como en una especie de bautismo que los identificaba como pueblo de Dios a través del liderazgo de Moisés. Versículo 2. Pero además dice: todos ellos, fíjense ustedes cómo dice, todos ellos comieron el pan del cielo, o sea, el maná del que hablábamos el otro día. Versículo 3. Y todos ellos bebieron del agua espiritual que salía de una roca, que además les acompañaba en todo su trayecto, y que Pablo dice que era la misma presencia de Cristo acompañándoles. Versículo 4. Pero aún con todos estos privilegios, todos estos favores y todas estas bendiciones, la mayoría de ellos, no todos, ahí sí ya hace una distinción, de la mayoría de ellos Dios no se agradó. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque pecaron, porque hicieron lo malo, y Dios en consecuencia trajo juicio para esa generación, que fue que el cuerpo de esos, de los que no se agradó Dios, quedaron postrados en el desierto. Versículo 5. Murieron, no entraron en la tierra prometida, se perdieron la bendición máxima de sus vidas, que era llegar a la tierra prometida. Ahora, Pablo aplica esta narrativa a los creyentes en Corintios, diciéndole: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, nosotros vivimos bajo la gracia, pero vivir bajo la gracia plena no es un salvoconducto o un pase de impunidad para hacer lo que queramos, porque si a los antiguos les pasó, ¿qué no nos dice que a nosotros nos puede pasar? Ellos estaban convencidos de que eran el pueblo elegido de Dios, y era una realidad, pero en su maligno corazón ellos asumieron que este era un tipo de inmunidad para hacer de su vida lo que dice esa mujer: hacer lo que me diga mi entendimiento, pecar sin creer que yo tenga consecuencias. Ahora, yo quiero hacer una precisión aquí. Pablo no está enseñando que la buena conducta sea lo que sustenta nuestra salvación, no. Nuestra salvación está anclada en la suficiencia de Cristo. Si estamos de pie, es por Cristo, y si caemos, Cristo nos levanta. Pero la advertencia de Pablo es que el creyente que peque de manera abierta, deliberada e intencional, debe saber que eso trae graves consecuencias. Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. No necesariamente una muerte espiritual, porque nosotros ya no podemos morir espiritualmente, eso sería una contradicción, pero sí se traduce en que el principio que dice Pablo dice:
a toda acción hay una reacción, a toda conducta hay una respuesta divina. Y si tú pecas de manera deliberada, abierta, descarada, autojustificándote, traerás malas consecuencias en tu vida. ¿Cómo qué? Enfermedades, fracasos, problemas, confusión y aún más. Incluso hay pecados de muerte. Eso lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 16. Lo que significa, hermanos, que ser creyentes en Jesús no es que podamos vivir impunemente, manteniendo privilegios simplemente por ser hijos de Dios. Ser hijo de Dios implica una gran responsabilidad. Y en varios momentos del Nuevo Testamento encontramos la exhortación a que nos apartemos de lo malo, tal como Jacobo lo dijo a los convertidos gentiles en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 20. O el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 11, o Santiago cuando dice, apartaos del mal, Santiago 1, 21. Pero si la sola advertencia no basta, Pablo entonces les va a señalar 4 conductas perniciosas que los puede conducir a pecar, pero de las cuales Dios les puede traer juicio. Las oraciones de algunos hoy han sido contestadas, y de esas 4 hoy solamente les daré 2 para que no nos alarguemos mucho. Digo, porque si así soy chorero y rollero, pues si me echo 4 hoy no salimos de aquí, y ya está haciendo calor y ya los empiezo a ver con cara de ya me estoy durmiendo. Pero independientemente de eso, mis hermanos, estas 4 conductas nos van a ayudar a no caer en el juicio de Dios, porque nos evitan el pecado. El libro de Proverbios dice, el entendido ve el peligro y se aparta, mas el necio también lo contempla, pasa de frente y recibe el perjuicio. Pero ¿cuáles son estas conductas, las cuales son pecados antiguos de Israel, que Pablo los aplica a la iglesia de Corintios y que quedaron como un legado para nosotros, también como una advertencia para no pecar contra Dios? Pero ¿cuáles son? La primera de ellas, hermanos, es la idolatría. Versículo 7, no seáis idólatras como alguno de ellos. Nuevamente haciendo historia, el pueblo de Israel había sido seleccionado, elegido de entre todos los pueblos para ser el pueblo de Dios. Ya con eso, hermanos, ellos se asumen con un gran privilegio, y a lo largo del Antiguo Testamento encontramos más o menos unos 1500, 1800 años de bondad, de bendición, de privilegios, de derechos hacia el pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios no era insensible ni alcahuete, sino que lo disciplinaba. No en el afán de destruirlo, sino que de corregirlo, porque quería que ellos se autodestruyeran, pero además de que su plan no se cumpliera. Pero el pueblo de Israel era duro de corazón y de mente, y siempre eso le jugaba en contra y les fue muy mal. Los creyentes en Corintio, que decía yo mayormente gentiles, no conocen esta historia y no tendrían por qué conocerla cuando eran gentiles, pero ahora es necesario que la conozcan, porque si no la conocen son propensos a repetirlos. ¿Qué dice por ahí un dicho? El pueblo que desconoce su historia tiene el riesgo de volverla a vivir. Y eso es lo que parece que está sucediendo, porque Pablo ve oportuno que no ignoren que con todas las bendiciones del cielo, cuando Israel pecó, Dios trajo justicia sobre ellos para disciplinarnos. ¿Y qué nos dice el verso 6? Para que no codiciemos
cosas malas como ellos codiciaron. Y comienza señalando la primera actitud pecaminosa y perniciosa que debemos evitar los creyentes del siglo XXI, la idolatría. No seáis idólatras. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? ¿Qué está evocando en su mente para transmitirlo a sus lectores? Un momento en la historia de Israel, un momento crucial en la vida. El pueblo de Israel está a los pies del monte Sinaí o monte Horeb, es lo mismo. Llevan ahí 40 días esperando a que Moisés descienda de ese monte, porque ha subido a él para recibir de Dios la ley y hacer un pacto con el pueblo. Pero ya están desesperados, ya están como chamaco en el coche bajo el rayo del sol, desesperados, haciendo un berrinche. Y entonces algunos toman la mala decisión de buscarse un sustituto de Dios. No pierdan de vista esta idea, un sustituto de Dios. Se acercan a Aarón, el hermano de Moisés, que representa el sacerdocio del pueblo, y le piden que les haga un Dios a su medida, un Dios que ellos puedan ver, que ellos puedan mirar y al cual le puedan rendir adoración o latría. Éxodo 32:1. Para quienes saben dónde vivo, al lado hay un grupo AA. Y ahora, por razones desconocidas, ya tienen sesiones a lo largo del día. Antes nada más era 1:30 en la noche. Entonces uno tenía que medio aguantar la peste del cigarro y las malas palabras y las historias íntimas que contaban, porque además lo hacen a boca de jarro. Pero ahora en el día lo hacen. Y mientras estaba yo haciendo las labores ya propias de mi género, es decir, barriendo y trapeando en estos días, escuchaba que una mujer platicaba con ellos y decía: yo quiero que Dios me ayude en mi problema. Y yo leo la Biblia, y aunque leo la Biblia no entiendo lo que Dios me quiera decir. Y dije, bueno, dije dentro de mí, está buscando en el lugar correcto. No escuché con quién interactuaba, es decir, no escuchaba a la otra persona. Pero de pronto ella dijo: no, a mí no me impongas una idea de Dios. Porque uno de los principios de los grupos de AA es que cada quien cree en Dios como lo conciba, en pocas palabras, como se le dé la gana. Y por lo tanto, tú a mí no me puedes decir en qué Dios creer. Porque yo no quiero, así digo, yo no quiero creer en un Dios que rechace a los homosexuales. Yo no quiero en un Dios que castigue cuando me equivoco. Yo no quiero un Dios como el que dice la Biblia que es. Yo quiero un Dios que me ayude. Y yo dije, como ir al sastre. Yo quiero un Dios a la medida. Un Dios que se ajuste a mis estándares, a mi manera de pensar, a lo que a mí me acomode y a mí me beneficie. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. Haznos un sustituto de Dios, porque hace días que no vemos a este Moisés y nos habla de un Dios que en esencia no hemos visto. Y la pregunta es, ¿no lo habían visto? ¿No habían visto cómo se abrió el mar rojo? ¿No vieron cómo una nube los protegía del sol candente del desierto y por las noches alumbraba su camino? Aarón, en respuesta, juntó oro del pueblo y fundió para hacer una estatua en forma de un buey que seguramente evocaba al dios egipcio Apis. No se sabe si en el corazón de ellos lo que querían era adorar al dios buey Apis o dirigir su adoración a ese ídolo pensando que era Yahvé. Pero independientemente de cuál haya sido su motivación, su propósito era suplir al Dios verdadero con una figura de animal. Ya teniendo la imagen en físico y viéndola, entonces ellos
le atribuyeron su libertad de Egipto, Éxodo 32:4, y dijo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Aarón construyó un altar y les anunció: mañana temprano vamos a hacer una gran fiesta en honor de nuestro Dios al que llamó Jehová. Éxodo 32:5. Es decir, ese becerro o ese buey de oro lo llamó Jehová. Al otro día, muy de mañana, el pueblo madrugó, lo que generalmente no hacía, madrugó, y ofrecieron sacrificios y ofrendas de paz a esa figura de oro. Y una vez terminado el servicio, viene lo que Pablo citó en Corintios 10. Se sentó el pueblo a comer, a beber, y luego se levantó a regocijarse. Versículo 6 de Éxodo 32. La traducción del lenguaje actual dice que el pueblo se sentó a comer y a beber, y una vez que terminaron, se pusieron a bailar. Es decir, aquello terminó en una vulgar pachanga, en una bacanal de comida, de bebida, de alcohol y de baile. ¿Cuál era el motivo? Esa imagen que para ellos era Dios el que los había sacado de Egipto. Pero esto, hermanos, es el menor de sus problemas, porque lo más grave es que colocaron frente a sus ojos y su corazón algo en el lugar de Dios, del Dios que los había liberado, del Dios que los había elegido, del Dios que los había bendecido y favorecido, protegido, y todos los ídolos que se le puedan ocurrir a usted. Y la pregunta de los 64,000, ¿y qué pasó después? Ahí quedó todo. Dios comprende, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios no se los tomó a mal, porque Dios es un Dios que comprende. Pero el relato nos cuenta algo distinto. Dios en su omnisciencia supo lo que hizo el pueblo y le dice a Moisés que baje y se dé cuenta lo que su pueblo está haciendo. Me llama la atención que Dios en ese día dice: tu pueblo. O sea, Dios se desliga de Israel y dice: oye, es tu pueblo. Dios está realmente desligándose de ellos, y que baje. Y Moisés obedece, y cuando llega al campamento, lo que observa es un hecho bochornoso. Muchos del pueblo, borrachos, ebrios y satisfechos de comida, danzando de manera alocada, frenética, como en un éxtasis espiritual, alrededor de un ídolo de oro. Éxodo 32:19. Y entonces, hermanos, es aquí donde vienen las consecuencias, que sí hubo, y de menos hubo 4 consecuencias palpables. La primera de ellas, cuando Moisés observó ese hecho tan vergonzoso y omnicioso para Dios, rompió en el piso las tablas de la ley, versículo 19 del capítulo 32 del Éxodo. ¿Qué representaba eso, hermanos? No solo la ira y el enojo de Moisés, sino que le parecía que no era digno que Dios y ese pueblo tuvieran un pacto y un acuerdo que se había establecido a través de la ley divina. Él rompió en ese momento las tablas que habían sido escritas por el mismo dedo de Dios, diciéndole al pueblo: ustedes, como pueblo pecador, no tienen derecho ni cara para hacer una alianza con el Dios de los cielos. Segundo, destruyó la imagen de oro, la molió y la hizo polvo, y la mezcló con agua y se las dio a beber a los que participaron. Versículo 20. Podrían decir que ahora sí tenían algo de valor dentro de ellos.
Tercera, yo no sé si les hizo daño, me imagino que de menos un chorrillo, pues sí les dio. Tercera, Moisés hizo un llamado, porque no todos participaron, e hizo un llamado a aquellos que todavía eran leales a Jehová, y respondieron los levitas, y aquí es donde viene, hermanos, lo más duro, y recibieron la siguiente orden, versículo 27, tome cada uno de ustedes la espada, regresen al campamento y vayan de puerta en puerta, matando cada uno de ustedes a su hermano, a su amigo, a su vecino. Esto es lo más duro, hermanos, porque no era solamente ejecutar un juicio. ¿Saben qué representa este holocausto, este sacrificio de gente? Nada más y nada menos que un acto de fidelidad a Dios. Si en esa búsqueda de culpables tú encuentras que tu hijo, que tu hermano, que tu padre, que tu madre, que tu vecino participó de eso, mátalo a espada. ¿A quién le debes de tener lealtad? ¿A Dios o a mí? Qué duro, qué difícil, qué complicado. Porque a lo mejor, bueno, guardando las proporciones, pero ejecutar a un extraño, a un ajeno, alguien que ni de mi familia es, pues nos resultaría menos difícil hacerlo. Pero a un hijo, a un hermano, a un amigo, a un vecino, es ahí lo más duro. Pero los levitas cumplieron. Y dice en el verso 28 de Éxodo 32 que murieron como 3,000 personas. ¿Por qué nada más 3,000 si el pueblo se componía como de 500,000? Bueno, porque no todos participaron, solo esas 3,000 personas. Y ya 3,000 personas son muchas. Y hubo una última consecuencia. A partir de entonces, de ese instante, la nube de día que los protegía del sol inclemente y la columna de fuego que alumbraba su oscuridad dejó de guiarlos. Esa nube y esa columna eran el Espíritu de Dios que los cuidaba y los protegía. Y a partir de ese momento, versículo 34 dice, y mi ángel irá delante de ti. Dios quitó su misma presencia de ellos y asignó a un ángel para que fuera ahora el que los guiara. Nos damos cuenta que pecar contra Dios, sustituyéndolo por otra cosa que no sea Él, trae consecuencias. Los corintios ya tenían sus filias y lealtades bien establecidas, disfrazadas de espiritualidad, diciendo, a mí quien me bautizó y quien me discipuló fue Apolos. ¿Y a ti? No, pues yo soy discípulo de Pablo. ¿Y tú? No, pues yo soy discípulo de Pedro. Y algunos queriéndose ver más espirituales, no. Yo soy de Cristo. Anteponían su libertad en Cristo como un ídolo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque somos libres en Cristo. ¿Te cae que por eso lo haces? Miren, les voy a decir algo que puede resultar polémico. Yo no creo que esté tan mal que hayan celebrado así el fin de año. Estaban alegres y contentos. Pero ¿saben cuál fue su problema? Exhibirlo y decirle al mundo cristiano, véanle, nosotros somos más libres que ustedes. Nosotros sí nos la pasamos bien, es más, hasta movemos la cadera, cosa que ustedes no pueden hacer. Porque yo soy libre. Porque ustedes viven en religiosidad, dijo esta pobre mujer. Y yo no vivo en religiosidad, yo vivo en libertad. Luego entonces tu libertad es tu Dios. Tu sentimiento de no atadura es tu Dios.
porque crees con ingenuidad que Dios comprende lo que tú haces y no te va a pasar nada. Alardeas sin preocuparte que lo que haces, habrá quien los venga igual, me da lo mismo, pero habrá quien para otros sea una piedra de tropiezo para la fe. Eso no te importa. Hoy en día muchos anteponen ante Dios muchas cosas como un ídolo, y son cosas valiosas, como por ejemplo su libertad. Yo puedo hacer lo que quiera, pero hay quienes anteponen, por ejemplo, su trabajo. Es que yo trabajo, y no hablo de la reunión dominical, hablo de la idea de pertenecer al reino de Dios y hacer algo en él. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en domingo en mis años mozos de cristiano, pero yo pertenecía a mi iglesia porque sabía que mi iglesia era todos los días. Buscaba formas de hacerme presente, ya fuera en la oración, en un ministerio, en un servicio, pero yo pertenecía a mi iglesia. Y después hice ajustes para vernos los domingos. Hay quienes su Dios es su descanso. Oigan, es que es el único día que puedo descansar. Sus planes. Hoy no puedo servir a Dios porque yo tengo como plan un negocio, una carrera, un matrimonio, un sueño. Hay quienes no sirven a Dios y no son fieles por sus hijos. Por sus hijos. Yo conocí a unos que por sus padres. Es que como mis padres ya están enfermos, yo no puedo servir en el reino. ¿Y saben qué es eso, hermanos? Es latría, es adoración a otra cosa que no es Dios. Pues ¿quién te salvó, caramba? Tus padres, tu novio, tus hijos, tu trabajo. Él murió en una cruz y vertió su sangre por ti. Él derramó su Espíritu Santo para que tuvieras las arras de la salvación y el acompañamiento en este lugar de la eternidad hasta que vayas con Él. No, eso es idolatría disfrazada, sutil, subliminal de libertad. Y Pablo dice, eso es un pecado y se paga caro, porque muchas veces, aunque cambias a Dios por otra cosa, eso por lo que lo cambiaste, nunca te dará lo que únicamente Dios te puede dar. La segunda actitud, hermanos, perniciosa, que nosotros debemos evitar para que no nos pase lo que le pasó a los antiguos, es guardarnos de la inmoralidad sexual. Versículo 9 del capítulo 10 de la primera de los Corintios. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Otro de los problemas que aquejaba a la iglesia de Corintio era su conducta moral, o más bien su conducta inmoral, que se infiltraba como humedad en la iglesia. En esta carta, en el capítulo 5, habla de un caso específico. Un integrante de la iglesia mantiene una relación íntima e ilícita con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Pero este caso tan solo es la punta de un iceberg más profundo. La conducta sexual en la ciudad de Corintio era muy abierta y muy laxa, muy erotizada, casi como lo que vivimos hoy en nuestro alrededor. Es tan abierta que permeaba incluso la vida religiosa de todos, porque era sabido que en muchos de los templos paganos la expresión de sexualidad se mezclaba con lo sacro, en donde había sacerdotisas que incitaban a una vida de lujuria y de pasiones, en donde se hacía apología del sexo entre hombres y mujeres, y también se sabe hoy que de mujeres con mujeres y de hombres con hombres. Cuando el Evangelio llegó a la vida de muchos en Corintio, esto, hermanos, empezó a cambiar en su manera de pensar.
Pero ha sido una batalla dura el poder deshacerse de viejas costumbres inmorales y adoptar la conducta del reino. Había quienes batallaban con mucho éxito, pero también había quienes les costaba más trabajo y no tenían éxito. El problema no solo era ese, sino que algunos estaban empezando a endurecer el corazón y empezaban a decirse a sí mismos, bueno, pues esto es parte de la vida. Y a raíz de esto, la segunda exhortación de Pablo es: no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Nuevamente Pablo evoca otro momento del pueblo de Dios del pasado. ¿Cuál? En su trayecto de Israel para llegar a Canaán, tenía que pasar por el territorio de los moabitas. Libro de los Números, capítulo 22. Balac era el rey de los moabitas y se había enterado de buena fuente que el pueblo que estaba por pasar, nada más pasar por sus territorios, era una amenaza para su seguridad nacional, para sus habitantes y para los bienes que poseían. Algo así como una horda de haitianos, así como nos sentimos algunos, se sintieron algunos, perdón, yo no tanto, pero algunos, cuando de pronto descubrieron que había 2000 haitianos en el bosque de Tabo. Yo creo que alguien en un espíritu hitleriano dijo: cierren las puertas, no se les vayan a salir. Pues se les salieron. Así sintió el rey de Balac. Aquí no eran 2000 haitianos, eran más de 500,000 de israelitas que no iban a pasar en una hora, sino en algunos días, tal vez semanas, por el territorio de Moab. Él obviamente tomó medidas para contrarrestar el peligro y buscó a un profeta de nombre Balaam para que los maldijera y a través de esa maldición debilitarlos y poder derrotarlos. Libro de los Números, capítulo 22, versículo 6. Pero todos o casi todos sabemos que la misión resultó infructuosa, porque Dios cambió las palabras de los labios de Balaam, y en vez de una maldición salieron por lo menos 3 bendiciones para Israel, en contra de la voluntad. Eso es algo extraordinario, que en vez de hacerles un mal, Balaam les hacía un bien, y eso los animaba y los fortalecía. A Balac pues no le quedó otra más que apechugar y decir: bueno, pues ni modo, pues que pase, ¿qué le vamos a hacer? Pero, y aquí es donde viene el pero, lo que Balaam no pudo hacer para perjudicar a Israel, Israel lo hizo por sí mismo. Como dicen por ahí, se dio un balazo en el pie. Cuando el pueblo de Dios acampó en la región de Sittim, es decir, territorio moabita, Números 25:1, un grupo de mujeres guapas, hermosas, seductoras, así como edecanes, se acercó a los hombres para darles la bienvenida. Yo no sé si traían collares de flores, yo no sé si traían guirnaldas, canastas de fruta, pero ellas muy de bienvenidas se acercaron a los hombres, no para hacer amistad y conocer algo de la cultura israelita, no. Dice el escritor sagrado que el pueblo, los hombres, comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Es decir, no solamente es que guapa está la muchacha, sino probar a la muchacha. Pero yo les voy a decir algo. Este hecho no fue un evento al azar, así como ¡ay, se dio!, sino fue algo deliberado. Balac no se quedó con las manos cruzadas, sino que en Números 31 se descubre que Balac y Balaam habían orquestado este encuentro de esas mujeres con los hombres de Israel. Dice: por consejo de Balaam, ellas fueron causa
de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Ellas eran parte de un plan orquestado para perjudicar a los hombres de Israel. Pero ahora, esa es la intención de ellas. Pero no les pusieron un cuchillo, no los obligaron a fornicar con ellas. Eso ya era responsabilidad de ellos, aceptar o no la invitación de ellas. Debían echar mano del dominio propio, como José, su antepasado, cuando la esposa de Potifar se le ofreció para tener sexo con ellas. Debieron imitar también al patriarca Job, cuando a este respecto dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Job capítulo 31, versículo 1. Y aquí quiero abrir un apartado. En muchos grupos cristianos, el énfasis de su predicación es la vestimenta de las mujeres. Y yo no sé por qué hacen esas apologías de la vestimenta cuando, bueno, habría otros temas más interesantes. El énfasis que se hace es que la mujer no debe vestir de manera provocativa, porque ella es culpable de que los hombres tengan malos pensamientos y malas inclinaciones hacia ellas. Pero quienes hacen estos señalamientos se olvidan que los hombres también tenemos responsabilidad con nosotros mismos y con Dios. Los eximen de su carga, y también los hombres debiéramos hacer lo que Job: un pacto con nuestros ojos para no mirar con codicia a ninguna mujer, independientemente de cómo venga o ande vestida. Yo no tengo control de cómo la gente hoy quiere vestirse, pero si yo me fuera con los zulús al África, donde las mujeres no utilizan sostén, yo no podría decir que ellas me están incitando deliberadamente al pecado sexual. Yo tengo que recurrir al Señor y decirle: Señor, lléname de tu espíritu, del dominio propio, hago pacto con mis ojos para no caer en la tentación. Hermanos, los hombres jóvenes de Israel no actuaron con sobriedad, sino que aceptaron la invitación de esas mujeres guapísimas, espectaculares, y sobre todo como un manjar a disposición de lo que ellos quisieran. Pero el pecado de ellos no solo se circunscribió a la fornicación, sino que, como decía hace un rato, participaron de su religiosidad. Verso 2 de Números 25. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió. Es decir, los hombres no únicamente dijeron: bueno, ya me ligué esta chamaca, sino que además era paquete completo. Tenemos que participar de mi fe y de mi religión. ¿Y qué dice el verso 2? Y ellos se inclinaron ante sus dioses, el dios de Baal Peor, que es el dios de la fertilidad. Algo similar estaba sucediendo en Corintios. Los hombres del pueblo estaban siendo seducidos sexualmente para sucumbir también a la adoración de otros dioses, lo cual hace que este pecado sea doblemente grave. ¿Y qué hizo Dios en respuesta? Dijo: bueno, pues ya así es la sociedad, ya estamos en pleno siglo II, ¿cómo no vamos a permitir estas cosas, no? Porque siempre invocamos los tiempos para justificar. Ya estamos en el 2021, eso era cosa del pasado. Bueno, ¿qué podrían haber dicho los hombres del tiempo de Moisés? Estamos en el siglo IV antes de Cristo.
O los corintios, estamos en el siglo I, y ahora nosotros estamos en el siglo XXI. Pero eso no es una respuesta. ¿Qué hizo Dios? Verso 3 de Números 22. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Saben cuál es la imagen que el escritor quiso transmitir con esta expresión? ¿Ustedes han visto un toro de lidia? ¿Alguien ha visto un toro de lidia? O yo les voy a dejar atrás que lo vean. Cuando los toros de lidia, que están diseñados para eso, cuando el torero lo azuza con su capote, ustedes vean que muchas veces ellos bufan así. Lo hacen de manera irracional, pero ellos están molestos. Les irrita el color rojo. Ustedes no creen que el capote, ¿por qué el capote no es blanco? ¿O por qué no es azul chiclamino? No, tiene que ser rojo. Porque el rojo les irrita la vista, les enoja así. Y la idea que quería transmitir el escritor sagrado es que la ira de Dios era así como mucha, era grande. Dios estaba furioso. Porque ellos eran el pueblo elegido de Dios. ¿Saben? En una de las bendiciones que Balaam dio a favor de Israel dijo: no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Números 23, 22. Y efectivamente, hermanos, no hay demonio, no hay hechicero y no hay diablo que pueda causarle un daño al pueblo del Dios Altísimo. Somos nosotros mismos quienes nos damos balazos en los pies, y eso lo hace trágico. Dios los acababa de proteger de sus enemigos y le están pagando con maldad. ¡Qué ingratos! Dios los acaba de bendecir protegiéndolos de un ataque inminente de parte de Balac y los amonitas, y ellos le pagan con un rato de placer. ¿Y entonces qué hace Dios? Dios manda a llamar a Moisés y le dice: reúne a los líderes de cada casa de Israel y que busquen a los responsables y los cuelguen en postes a la vista de todos. Versículo 4 del capítulo 22 del libro de los Números. Este era un castigo por demás ejemplar. ¿Por qué no los mataron a espada como a los otros? ¿Por qué a estos tenían que colgarlos en postes de manera pública? Porque la muerte de esta manera era vergonzosa y humillante para el que la sufría. Amén de la muerte tortuosa, el hecho que a ojos de todos quedara establecido cuál era su culpa. Murió por transgredir la ley de Dios de manera vergonzosa. Verso 5 dice que los príncipes de Israel cumplieron la encomienda y mataron a quienes de su tribu habían pecado, fornicando con las mujeres y adorando a Baal peor. Versículo 5. El pueblo estaba en un llanto, porque nuevamente hijos, sobrinos, primos, amigos, vecinos estaban siendo asesinados a causa de su pecado. Versículo 6. El pueblo estaba en un llanto, madres, abuelas, tías, familias tocadas por la tragedia. Pero no conforme con eso, en ese instante, mientras el pueblo está de duelo, dice versículo 6, capítulo 25, un joven, un varón de Israel, lo vieron pasar con una joven madianita escondiéndose a un costado del tabernáculo de reunión, y en ese lugar teniendo relaciones sexuales. Versículo 6. Fines, el nieto de Aarón, al darse cuenta sintió celo por los asuntos de Jehová. Versículo 7. Y tomó una lanza en su mano y, sorprendiéndolos en pleno acto sexual, los atravesó con su lanza al israelita y a la madianita. Versículo 8. Y ahí quedó satisfecha la justicia de Dios
y la mortandad cesó. El autor dice de Números 25 que murieron en total 24,000 varones. 24,000 personas murieron a causa de eso. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 10? ¿Cuántos dicen que murieron? Versículo 23,000, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues, en unos dice 24,000 y en otros dice 23,000. Hay contradicciones. Hay 1,000 personas de diferencia. Bueno, por si alguna vez alguien le saca ese dato, les voy a decir por qué. El autor del libro de los Números dice que en total murieron 24,000 varones. Pero Pablo dice en el versículo 8 que en un día cayeron 23,000. ¿Sí notan la diferencia? En un solo día mataron 23,000, pero en total murieron 24,000, lo cual significa que el castigo de Dios sobre los varones no duró un día, fueron más. El libro de los Números hace un conteo general de los que murieron, 24, y Pablo solamente está diciendo en un solo día se murieron 23,000 a causa de su pecado de fornicación. Pero bueno, más allá del dato, Pablo refiere este hecho a los creyentes de Corintio. Nuevamente, tomen sabiduría. Ustedes no pueden hacer de su cuerpo lo que les venga en gana. Ya no son propiedad de ustedes. Y eso es algo que muchos cristianos progresistas no quieren aceptar. Mi cuerpo, mi decisión, aunque es un eslogan feminista. Pero muchos lo aplican a decir: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, lo puedo marcar, lo puedo usar, lo puedo desusar, puedo hacer lo que quieran. Pero no entienden que ya no se pertenecen. Como en un mercado de esclavos, donde el diablo era el dueño y el regenteador, Cristo los compró. Cristo pagó el precio. Jesús dio el pago suficiente, dijo: y ahora son míos. Míos. Y lo que ustedes hagan con su mente, con su alma, con sus sentimientos y con su cuerpo, es mi asunto. El único vínculo, hermanos, en el cual se debe ejercer la sexualidad es el matrimonio. Y es otro punto donde muchos no lo quieren aceptar. Y le andamos buscando recovecos a la revelación. Pero es consistente la revelación. A Dios no le molestaría que la gente ejerciera una sexualidad sana, pero estos hombres jóvenes además lo hicieron con personas distintas a su fe, porque una cosa los llevó a la otra, a adorar a los dioses de esas mujeres. En la cultura evangélica, a esto se le conoce como yugo desigual. Cuando las personas deciden, en aras del amor, derribar las barreras religiosas o de fe, porque el amor es el sentimiento que mueve el universo. Pero lo que no se dan cuenta que cuando se actúa de esta manera, lo único que están haciendo es, en el caso de los jóvenes, tanto hombres como mujeres cristianos, es inclinarse ante otras deidades, y el pago de parte de Dios puede resultar catastrófico. Yo les voy a compartir algo, y lo hago porque ustedes son mi familia en Cristo, y porque eso me debe generar a mí como cierta obligatoriedad. Yo he hablado con mis hijas y les he dicho, si en algún momento de la vida, siendo ellas adultas, deciden unirse con alguna persona que no comparta su fe, les he dicho: no hagan ningún tipo de pacto religioso, ni de aquí ni de allá.
No permitan que su pareja se burle de su fe y ustedes no se burlen de la fe de ellos. Vayan a un registro civil y hagan lo que la ley les pide y ya. Pero no hagan el show de venir a un templo cristiano a recibir una bendición en un altar que es serio y después burlarse de él, quien no cree en él. Pero ustedes tampoco hagan lo mismo y no vayan a un altar pagano a hacer un pacto del cual ustedes no creen y no representa nada para ustedes. Háganlo por amor a ustedes mismos. Las consecuencias las van a vivir ustedes, pero háganse ese favor y no hagan que los demás participemos. Procuren la bendición de Dios, pero no en un altar y no en una comunidad de fe, cualquiera que ésta sea, porque lo que yo menos quiero es que pase como esto, que estos hombres se inclinaron en el altar de Baal Peor. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto a jovencitas siendo entregadas en altares paganos por sus padres? Y viceversa, jóvenes inclinados en altares paganos. ¿Qué necesidad hay de hacer de esas cosas? ¿No se dan cuenta de lo que dice Pablo? Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál? La idolatría. ¿Cuál? La fornicación. Y les quiero compartir otro hecho, porque cuando volví a leer el texto, vino a mi memoria este evento. Hace algunos años, un joven de la iglesia se enamoró de una joven que no era creyente. Mi deber pastoral era decirle: estás poniendo tu corazón en un lugar que no corresponde. Aunque tus sentimientos te digan eso, tú debes pedirle a Dios dirección y hacer lo que Dios te pide. Pero me escuchó como quien oye llover y siguió en su relación. Y de pronto yo, en mi tiempo con Dios, Dios me dijo a través de este pasaje de Números 25, verso 6, específicamente cuando yo lo leía en ese entonces, vino a mi mente este joven. Y fui y lo busqué y le dije: termina tu relación con fulanita de tal, porque Dios va a traer juicio a tu vida. Él me dijo: ay, no sea tan exagerado, ahí los mataron, pero eso ya no pasa, estamos en pleno siglo XXI, eso ya no sucede. Yo cumplí con decirle. Y días después tuvieron un fuerte accidente automovilístico. Ella no murió en el momento, estuvo hospitalizada algunos días y terminó muriendo. Pero ni todas las lágrimas de él pudieron cambiar esa realidad. Se le había advertido y le costó la vida a una persona. Pero ¿saben qué es lo más lamentable de todo esto? Que no aprendió la lección. Porque terminó casándose con otra moabita. Se alejó de la comunión de la fe y vive un infierno de relación. Nos damos cuenta cómo cuando un creyente peca, tarde o temprano le llegan las consecuencias. Hay algunos que andan diciendo: a mí no me pasó nada. Bueno, Dios es paciente para con todos. Él no tiene prisa. Pero a veces tenemos que preguntarnos si eso que no se da en mi vida, ¿no será porque no estoy bien con Dios? ¿De qué le sirve al hombre o a la mujer ganar el mundo si su alma se pierde? No debemos mirar esto como aquella mujer que les refería diciendo: es que yo no quiero un Dios que me restrinja. Bueno, si tú lo ves como una restricción, en lugar de verlo como una liberación, ese ya es tu problema. Pero Dios nos advierte, hermanos, para que precisamente no tengamos que pasar por estas penurias. Hasta aquí le vamos a dejar la primera parte de estas 4 advertencias que Dios nos da, para que no nos engañemos y no pequemos de ingenuos diciendo: a mí no me va a pasar nada. Cada quien ejerce la fe como Dios le da a entender. Hay un refrán que reza sabiduría que dice:
Un buen juez por su casa empieza. Y Dios va a tratar que en su casa las cosas se hagan bien, para que no vivan fatales consecuencias. La fe cristiana no se vive como cada quien la entienda, como cada quien pueda o como cada quien quiera. No. Cuando lo hacemos así, hermanos, a la luz de la revelación, hay repercusiones para quien peca, pero tal vez no me ocupé mucho, también para quienes le rodean. Cuando alguien peca, no solo se afecta a él mismo, afecta a su familia, a sus seres queridos. Y como hablamos de cristianos, también afecta a su comunidad de fe. Pero la buena noticia, porque siempre debemos apuntar hacia la buena noticia, es que el Señor nos ha dado la manera de salir vencedores de la tentación. Y es a través del Espíritu Santo a quien nosotros podemos invocar no solo su presencia, sino su llenura para conducirnos como es debido. Y si Dios así lo permite, la semana entrante descubriremos 2 actitudes más perniciosas para evitarlas y no pecar contra Dios. Así que hoy lo dejamos aquí. Y como dice esta historia, tu vida. Es decir, continúa. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, en esta hora queremos darte gracias por la oportunidad de llegar y leer tu palabra. Queremos pedirte, Padre del cielo, que ésta halle eco y fruto en el corazón y la mente de quien la escuche, para tu honra y para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Imagínense si así me llevé 58 minutos y hago las 4. Ya es otro precio. Dios les bendiga, hermanos.